Bien, estamos hablando de 1978, se unen tres empresas, DEC, Intel y Xerox, y crean un estándar. El estándar se llama DICS, de DEC, Intel y Xerox. Piensen que acá, estamos en el 78, no existían las redes. ¿Bien? Había pruebas, como estamos viendo, de Aloha ranurado, CMA, estaban viendo a ver cómo transmitir datos de una computadora a otra. ¿Está bien? Y entonces estos crean este estándar, que se llama DICS. Y entonces crean, diríamos, una... Esperen, déjenme ver antes de venir acá. Bueno, ahora vamos a charlar un cachito. Este estándar crean, dice, bueno, a ver, primero, ¿qué necesito yo para mandarte datos a vos? Saber quién sos vos, primero. Entonces, cada placa de red Ethernet tiene una dirección física. La llamamos dirección MAC y viene con la placa de red. ¿Está bien? Cuando Ethernet se hace inalámbrico, se llama Wi-Fi y mantiene lo mismo. Tengo una dirección MAC que identifica a cada uno de los destinatarios en una red física que compartimos el medio físico. ¿Está bien? Si estamos todos por aire, estamos todos por aire. Si estamos todos por cable, estamos todos por cable. La red es física, es como Bluetooth. Tengo un identificador que me identifica físicamente a cada dispositivo. Bien. En el primer momento utilizan un cable coaxil, que es el cable de la tele, pero más grueso. Y yo podía solamente tener 500 metros. ¿Está bien? Eso se llamó 10 base 5. Después apareció el 10 base 2, que es el coaxil delgado. Y después apareció 10 base T, que es el cable UTP que conocemos nosotros ahora. 10 porque voy a tener una velocidad de 10 megabits, no bytes. En redes nunca se usan bytes, siempre se usan bits. 10 megabits, ¿está bien? Y ese mega es de 1000, no de 1024, ¿está bien? Un mega son 1000, un mebi son 1024. Y esto lo voy a hablar ahora, así, megabyte. Esto. Porque eso es como un error que ha quedado dando vueltas por todos lados. A ver si yo lo puedo mostrar esto. Así. Esto que son, esa B grande. Miren el dibujito, miren la tablita esta acá al costado. Un kilobyte, un kilo, son 1000 bytes, ¿no es cierto? Por eso hablamos que el kilo es 10 a la 3, o sea, 1000. Un kibibyte son 1024, por eso hablamos de 2 a la 10. Miren esas dos cosas. Entonces, cuando yo hable de un kilobyte o de un mega es 1.000.000, o sea, 10 a la 6. Un 1, ¿está bien? Con los 6 ceros. Ahora, mebi es 2 a la 20. Hibi, entonces fíjense, porque nosotros nunca hablamos de hibibyte, siempre decimos giga, ni tebibyte, siempre decimos tera, petabyte, exabyte. Entonces, mega no son 1024, mega son 1000. ¿Está bien? En redes podemos hablar de megabits, porque hablamos de un bit multiplicado por 1000. Cuando hablamos de almacenamiento, ¿está bien? Que utiliza, fíjense que si yo voy a decir megabyte, son, si quieren, 1.000.000 de bytes, no de bits. Entonces, mebibyte es cuando yo hablo de en base 2, ¿está bien? O sea que cuando yo digo
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500, 12.024, 2048, 4.096, 8.192, etcétera. Estoy hablando en base 2. Bien, esto lo van a ver cuando estén, esto tiene que ver, lo van a ver un poquito más en sistemas operativos si quieren, pero cuando ustedes hacen, qué sé yo, déjenme ver, a ver cómo puedo mostrarles ahora. Cualquiera de estas instrucciones, no tengo nada acá, a ver. Esta máquina está medio vacía. A ver si hago dd input file igual a dev 0, output file igual a archivo, count igual a 1, bs igual a 1024. Bien. Espera. Vamos a poner. Ahí está. Fíjense acá abajo. ¿Cuánto escribí? Dice acá. Esperen, a ver, miren la última línea. Yo escribí acá 5K. Esperen que vamos a hacer algo un poquito más grande. No, lo está poniendo en en los dos sistemas de medición. Exactamente, exactamente. Fíjense que yo acá le estoy diciendo, fíjense el comando que yo estoy haciendo, lo voy a hacer de nuevo acá arriba. Quiero de 1 mega, quiero 50. Entonces le dije a la computadora, escribime un archivo de 50 megas. Entonces, cuando yo le pongo acá la máquina mega, en realidad esta M, fíjense que lo que me escribió son 50 megabytes. Que si yo lo paso, miren la cantidad de bytes que son. Si yo lo divido esto por mega, que mega, acuérdense que es un 10 a la sexta, si quieren. Entonces, fíjense que en realidad son 52 megabytes. Y son 50 megabytes. ¿Ven esta variación? Bueno, nada, eso solamente es un comentario que tiene que ver más con otras cosas, pero en realidad Linux te lo muestra en dos, pero nosotros estamos muy acostumbrados a usar mega, giga, etcétera, pero son distintas las magnitudes. Y hay veces que vos tenés que ver, ¿esto en qué me lo está dando? ¿Está en base 10 o en base 2? ¿Está bien? Nada, son pequeños detalles que estaba bueno mencionarlo ahora. Bueno, sigo entonces. Sigo con esto. Entonces, estos sí son megabits. Acá hablo de 10.000 bits. Perdón, 10 millones de bits. Las señalizaciones en banda base. ¿Qué significaba esto? ¿A ver alguno que haya amado comunicación de datos y me diga? ¿O alguna? La banda base era cuando no tenías que modularlo para poder transmitirlo. Muy bien, usted ya probó esta materia, exactamente. No tenés que modular nada. No tenés que cambiarlo, no tenés que montar esa señal moduladora sobre ninguna señal que te, ¿cómo se llamaba la señal? Que te llevaba de un lado a otra, portadora. No tenés que tener ninguna señal portadora. Directamente se modula, se señaliza en banda base. La información está sobre esa señal. Por eso tengo segmentos cortitos, porque en realidad no la tengo que cambiar ni llevar a otra señal portadora. Bien, la codificación es Manchester. Si ustedes se acuerdan, Manchester significaba que yo la sincronización del clock lo tenía en la mitad del intervalo. Si la señal subía de positivo a negativo, era 1, y si Al transicionaba revés, profe. era un 0, y si transicionaba de negativo a positivo era un 1. Ponele. ¿Está bien? Bien. Tengo repetidores, entonces fíjense cómo era la topología. Yo tenía unos terminadores, el cable y las placas de red. Fíjense acá les puse No, es un bus eso, directamente. exactamente, la topología era bus. Y fíjate cómo era la conexión. Venía el cable coaxil grueso
Estos conectores se llamaban vampiros porque venía como que chupaban la señal sin que vos cortaras el cable. Se conectaba eso tocaba el centro de la señal, del cable, perdón, y de ahí conectabas la red. Después vinieron las redes Ethernet de coaxil fino. Con esta red que yo les estoy mostrando fue la primera red que yo en algún momento, así de redes LAN, yo toqué. Tenía estos conectores T, ¿está bien? Que se conectaban a la computadora. La computadora tenía un enchufe parecido al de la tele. El coaxil es muy parecido al de televisión, nada más que en vez de ser de 50 ohms, pero de 75 ohms, de 50, o sea que deja pasar más resiste menos el paso de la energía. Bien, ¿cuál era el problema que tenía esto? Ahora déjeme ver si algún dibujito, acá está. El problema que tenía esto era que si a vos se te desenchufaba uno de esos, se caía toda la red. No era que se caía un cachito y que el resto seguía funcionando, se caía todo a la miércoles. O sea, si ustedes tenían una red como esta que yo les estoy mostrando, si a vos se te aflojaba uno de los terminadores que estaba ahí, se te caía toda la red completa. De hecho, cuando yo era un estudiante, un joven impetuoso, y la verdad que la gente que manejaba el laboratorio de la universidad era re maldita, nos dejaban tocar 2 teclas, y cuando iba y el tipo se colgaba mucho, agarrábamos, le aflojábamos un cachito en alguno de los, no sacarlo, porque si no se daba cuenta, aflojarle un cachito, una conexión de una computadora y se le caía la red entera. Y entonces, bueno, chicos, no podemos laburar y nos podíamos ir a nuestras casas. Era una red, funcionaba, pero era una red complicada, tenía muchos problemas. Bien, y entonces fíjense cómo es la trama, cómo se organizaban esos datos en la red. Miren, primero yo tenía un preámbulo. El preámbulo, que eran 8 bytes, la idea de este preámbulo era que poder hacer 0101010101, o sea, 8 bytes diciendo 01, de manera que se pudiera sincronizar bien el reloj del receptor. Diciendo, ojo, 01, como para si fuera un metrónomo. Algunos de ustedes seguro hacen música, y alguna vez, alguno de ustedes estuvo con un metrónomo. ¿El metrónomo para qué sirve? Para que toda la banda practica en su casa, pero todos al mismo ritmo. ¿Está bien? Entonces, pues decimos, bueno, vamos a poner el metrónomo en 120, listo, tic-tac, tic-tac. Entonces vos sabés cómo tenés que entrar con el piano, el teclado, la guitarra, la batería, etcétera, el bajo, pero más o menos todos al mismo ritmo, ¿no? Que vos te imaginás y lo practicaste más lento y otro más rápido, después cuando se junta suena un desastre. El metrónomo te da un tic-tac, te da un ritmo común a toda la banda. Como acá dijimos que no hay un metrónomo para toda la red, sino que la sincronización de los relojes está en la señal, entonces cada paquetito de datos antes tiene un metrónomo. Es decir, tengo 8 bytes para que cada uno, para que el receptor sepa a qué velocidad le estoy mandando los datos. Y si su clock está muy lento o muy rápido, se adecue. Bien. Esos son 8 bytes. Después viene algo que se llama destination address, o sea, dirección física del destinatario de esa trama. ¿Esta trama para quién es? ¿Por qué necesito una dirección física? Porque el medio por el cual viajan estos datos, ¿cómo es? Ah, se fueron todas, es el mate. Medio Vamos. físico. El medio físico, ¿cómo es, Joel? Es común, es compartido. Entonces, es como si yo agarro y a ustedes 30 le digo, supónganse, Franco, ¿qué te parece? Pero primero digo Franco antes de tirar el dato, porque si no, no saben a quién le estoy hablando. ¿Está bien? Entonces, es como si yo los tengo a todos ustedes, ahora escuchando en este momento. Y entonces yo quiero que Enzo Javier Fulcheri me preste atención porque le estoy preguntando a él
o le estoy diciendo algo para él, digo Enzo, coma, y digo lo que tengo que decir. Por eso, cuando el medio es compartido, siempre va la dirección origen. Perdón, destino. Y al ladito va la dirección origen. ¿Por qué? Porque seguro que el otro me va a querer responder a mí. ¿Está bien? Y porque a la vez puede darse el caso de que Enzo reciba datos de más de una estación a la vez. Por ahora vamos a suponer que no, que el medio habla solo uno. ¿Está bien? Pero Enzo va a decir, bueno, ¿quién me lo dijo? Esto me lo dijo Javier. Y esto otro, y esto me lo dijo Franco. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo dirección destino, dirección origen, y después viene algo que se llama tipo, que lo vamos a charlar ahora. Después vienen los datos y después viene un relleno. Por eso se llama PAD. Y finalmente un checksum. Bien, este preámbulo son 8 bytes de sincronización. Fíjense que me crea una onda cuadrada, 0101 es una onda cuadrada. Después vienen las direcciones, que son 6 bytes. Ahí está. ¿En qué esto se pone tan...? Ahí lo pone muy chiquito, bueno. Tengo 6 bytes. Después tengo 2 bytes. Si ese campo se llama tipo, entonces lo que me dice es, che, ¿qué protocolo llevo en la parte de datos? Porque acuérdense que estamos hablando del último protocolo, de la capa de enlace. Cuando yo tengo, eh, una trama que me dice qué tipo de datos llevo, en ese campo, si yo llego a llevar IP, tiene un 0800. Si llego a llevar ARP, tiene un 0806. Vamos a volver a capturar alguna cosa. Profe, perdone, ¿puede explicar un cachito lo del tipo antes de ver el Wireshark? No, pero justo lo voy a explicar con el Wireshark. A ver si se entiende mejor. Voy a abrir. Vamos a ver la NASA. Como aparece en el Wireshark ahí el protocolo, en el tipo se marcaría el protocolo también. Claro, exactamente. Mira, por ejemplo. Bien, arranqué cuando yo dijo esto que fue por plataforma de Google, etc. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ver, esta es la trama, ¿eh? Trama Ethernet. ¿Qué cosas no voy a ver acá? Primero, no voy a ver el campo de, déjenme ver que se los muestro, el preámbulo, ¿está bien? El preámbulo no se captura nunca, porque no tiene nunca nada, excepto 010101. Es algo que viaja por el cable o viaja por la red, pero en los capturadores no lo capturan porque no tienen ningún dato ahí. Después van a venir que viene la dirección destino, la dirección origen y el tipo o longitud. Y vamos a ver ahí por qué tipo y por qué longitud. Bien, entonces fíjense, yo tengo destino, origen y ahí abajo me dice que llevo el campo tipo IP versión 4. ¿Ven? En esta máquina virtual me parece que solo tengo IPv4, pero después les voy a mostrar IPv6. Bueno, ahí estoy llevando un campo IP. ¿Está bien? IP versión 4. Déjenme ver si encuentro alguna RP. Voy a capturar otra cosa. Esperen que este lo voy a borrar. Without saving. Y ahora voy a abrir una consolita acá y voy a hacerle un ping. A ver. Pinga 10.020.2257. Ahí está. Sudo. Espera, que le tengo que poner -b. B. 10.020.2257. 2257. Ahí está. Sudo. Espera, que le tengo que poner -b. 10.020.2257. 2257. Ahí está. Sudo. Espera, que le tengo que poner -b. 10.020.2257. 2257. Ahí está. Sudo. Espera, que le tengo que poner -b. 10.020.2257. 2257. Ahí está. Sudo. Menos B.
Bien, ahí está. Ahí tiré un par de comandos que me generen otros paquetes. Entonces, fíjense, acá, a ver, son todos TCP. Esperen que no me capturó, voy a tener que volver a hacerlo. IP a ping 10.02.14. Pues fíjense, acá en este paquete tengo dirección destino, dirección origen y el protocolo que transporto, que en este caso no es IP, sino que es otro que se llama ARP. ¿Está bien? Y fíjense qué interesante esto. Esta es una trama de broadcast. Significa que yo no sé cuál es la dirección MAC del destinatario. No la conozco. Entonces, no puedo armar un paquete destinado a una computadora en especial porque todavía no conozco su dirección física. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como no conozco su dirección física, mando una trama de broadcast. Ya charlamos el otro día lo que significaba broadcast. Significa que esta trama va a ir para todas las computadoras o todos los nodos de la red. Esto le va a llegar a todo el mundo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá yo le estoy haciendo una pregunta. Che, ¿quién tiene la dirección 10.02.14? ¿Quién tiene esta dirección? Como no la conozco, es una pregunta que le hago a toda la red. ¿Está bien? Bien, entonces, tengo quit without saving, acá está. Cuando está el campo tipo, ahí me dice qué protocolo estoy cargando acá donde dice datos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué en algunos tengo tipo y en otros tengo longitud? Porque, y acá viene el porque, en algún momento la gente que estaba haciendo redes no se puso de acuerdo. Y entonces hay una, cuando definieron el estándar Ethernet, dijeron, bueno, este estándar se llama Ethernet y acá todo el mundo lo tiene que conocer, qué sé yo, y lo estandarizaron tarde. En el momento en que lo estandarizaron, ya todo el mundo utilizaba la trama donde acá tenía el campo tipo. Esa trama se llama DICS. ¿Está bien? Acuérdense de DEC, Intel y Xerox. Y la de abajo es la trama que se llama 802.3. Entonces son dos tramas, perdón, dos tipos de trama que pueden circular en la misma red de Ethernet, nada más que una trama dice tipo y la otra va a utilizarse para dar la longitud. ¿Bien? El SOF ahí arriba que aparecía al lado del preámbulo Sí, el en la SF IEEE. significa Start of Frame, significa que viene Ah, 010101. lo marca como el final del preámbulo. Exactamente, Start of Frame es como, en vez de decir 01, te dice 11, como para que vos sincronices y decís, bueno, ahora arranca la trama, arrancan los datos a los cuales yo le tengo que dar bola. ¿Está bien? También ese es el otro pequeño variación entre uno y otro. Déjenme ver que yo creo que tenía puesto para acá en plataforma ED, yo les subí a ustedes. Eso era lo de 7E. Claro, el 7E es cuando son las tramas sincrónicas. Ethernet no usa 7E, utiliza este 010101. El 7E era en otro tipo de protocolo. Acá les dejé yo capturado, abajo del pelado, uy, eso sonó feísimo, abajo del señor, captura Wireshark IEEE y DICS B2. Si ustedes lo van a abrir con Wireshark, van a ver acá que tienen dos tipos de protocolo. Algunos, por ejemplo este que está acá arriba, van a ver donde dice Ethernet que usa el campo tipo. ¿Está bien? Acá se ve. En cambio, la trama de abajo, ¿está bien? Que es el protocolo se llama Spanning Tree,
La trama es de tipo IEEE y acá en vez de decir tipo dice longitud. Después tengo otro acá, ¿está bien? Que tiene el campo tipo. Acá tengo otro que tiene el campo tipo, ARP, este ya lo vimos. Y acá vuelvo a tener otra que dice longitud. ¿Está bien? Este se los dije para que ustedes vean. Las dos tramas conviven en la misma red de Sí, Ethernet. aparte lo dice ahí. Tipo, que es triple E y triple E. Y en el otro Sí, aparece también. exactamente. Que es protocolo de Ethernet El solo. Wireshark te dice que una es IEEE, esa trama, y que la otra es Ethernet 2, o la que nosotros llamamos DICS. ¿Está bien? Entonces, IEEE 802.3 Ethernet, y esta es la Ethernet 2 o DICS con el otro dato. Bien, esto lo van a ver en el Wireshark. ¿Está bien? Por eso se los subí para que lo tengan ahí. Bien. Entonces, y con esto voy a Dix, acá, bueno, acá les explico otra vez. Lo de Dix, por qué uno, por qué otro, etcétera. Pero lo que sí les quiero detenerme un cachito es en esto. Total, ahora con esto van a seguir ustedes con la práctica. Miren esto. Dice, yo tengo en la estación A, empiezo a transmitir un paquete. ¿Está bien? Y el paquete, casi cuando está en llegar a B, justo cuando está para allá, pero todavía no llegó a B. O sea que B, cuando escucha el medio, lo escucha vacío, porque la señal todavía no llegó. ¿Está bien? B empieza a transmitir. Cuando B empezó a transmitir, las tramas colisionaron. Entonces, al ratito B se dio cuenta, che, en el cable hay algún dato más, además del mío. Y entonces se da cuenta que hubo una colisión y un ratito después A se da cuenta de que en el cable hay una señal más, además de la mía, que es la de B. ¿Está bien? Para una LAN a 10 megabits por segundo, o sea, una LAN lo más lenta que si ustedes se les ocurra, con una longitud máxima de 250 metros, teniendo en cuenta que las señales viajan a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿se acuerdan? La velocidad de la luz. Entonces, el tiempo de ida y vuelta se determina en 50 microsegundos. ¿Qué significa 50 microsegundos? 50 microsegundos es el tiempo que yo necesito para que, si yo transmití una trama y chocó justito cuando estaba casi llegando a los 2.500 metros, a los 2.400 chocó, o sea que la señal tiene que viajar del choque otros 2.400 metros para volver a mí y que yo me dé cuenta de que hubo un choque, ¿está bien? O una colisión. Ese tiempo es 250 microsegundos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? El tiempo de ida y vuelta es de 250 microsegundos. Entonces, la trama mínima debe tomar por lo menos ese tiempo en transmitir. ¿Por qué? Porque yo me tengo que dar cuenta de que la colisión fue con lo que yo estaba diciendo. Si yo hablo menos de 50 milisegundos, perdón, sí, milisegundos, si yo hablo menos de 50 milisegundos, o sea que empecé a hablar, hablé 25 milisegundos y me callé, cuando me llega una colisión, dice, ah, pero conmigo no fue, si yo ya me había callado la boca. Entonces, me tengo que asegurar de que si yo estoy hablando, hablar el tiempo suficiente como para que yo hablé, empecé a hablar, los datos llegaron a los 2.400 metros, chocaron con otro que empezó a hablar, y cuando me volvió la respuesta, me llegó a mí la señal del choque, yo todavía sigo hablando. Entonces me digo, ah, esa señal chocó conmigo. Lo que yo estaba diciendo se interrumpió, se interfirió con otro, tengo que callarme y volver a decirlo.
Si yo hablo un tiempo menor, cuando me llegue la colisión no me voy a dar cuenta de que era yo. ¿Está bien? Por eso, a 10 megabits por segundo, un bit tarda 100 nanosegundos. Por eso, 500 bits son la trama mínima. Fíjense cómo ahora venía hablando de segundos y ahora pasé a hablar en bits. ¿Está bien? Entonces voy a redondear en 512 bits o 64 bytes. Van a ver ustedes que tienen una pregunta en algún práctico, y seguro es una pregunta de parcial. ¿Por qué tengo un tiempo de trama mínimo? Perdón, ¿por qué tengo un tamaño de trama mínimo? ¿Por qué si los datos que yo iba a decir eran 40 bits, o 40, perdón, bytes, los tengo que rellenar con 0 para llegar a 64 bytes? La respuesta es esto que yo les acabo de decir. ¿Está bien? Y quiero que la piensen un cachito y cualquier cosa lo volvemos a charlar la clase que viene. Bien, 2 minutos más. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? La pregunta es, que seguro viene, y si no es ahora en el parcial y si no en algún final, ¿por qué tengo por qué tengo un tamaño de trama mínimo? ¿Por qué? Y es la explicación de los últimos 5 minutos. ¿Está bien? ¿Alguno no entendió esa explicación? ¿O alguna? O sea, básicamente sería para que se dé cuenta de la colisión que hay, ¿Quién? el emisor. Perfecto. O sea, Para que pura la detección de errores. ¿Cómo? Detección de errores en sí sería. No sé si de error, sino de colisión. Porque detección de errores es más dirigido a cuando vos sos receptor de la trama, poder verificar que los datos que recibiste no están corrompidos. A eso hablamos de detección de errores. Acá hablamos de colisión. Vos, emisor, te tenés que dar cuenta que tus datos colisionaron con otro. Esto se usa ahora no tanto en el cable, pero sí muchísimo en el Wi-Fi. El Wi-Fi no transmiten todos a la vez. Ahora van a ver cuando veamos Wi-Fi. Si yo tengo en mi casa 10 dispositivos Wi-Fi, cada uno se tiene que turnar para transmitir, porque el aire, o si quieren el espectro electromagnético, la frecuencia a la cual voy a transmitir, está compartida por todos. Y si todos transmiten a la vez, el pobre access point se le interfiere en una señal con otra. Entonces, recapitulando, como decíamos recién, esto tiene que ver, el tiempo de trama mínimo tiene que ver con que el emisor pueda darse cuenta de que hubo una colisión con los datos que él estaba transmitiendo, ¿está bien? Con los datos que otra estación, que cuando censó el medio todavía no vio que había alguien usando el medio, colisionar los datos y esa señal de colisión le llegue a él, cuando todavía está hablando, de manera que el tipo identifique que esos datos colisionaron con su transmisión. Porque si no, puede decir no eran los datos míos, ¿está bien? Con los cuales hubo colisión. Bien, ese es el tiempo de trama mínimo. A medida que aumenta la velocidad de la red, la longitud mínima de la trama debería aumentar o bien disminuir la distancia máxima del segmento. Esto quiero que lo piensen ustedes. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Dónde hablé yo de velocidad? Y yo recién hablé de 10 megabits por segundo y que entonces digamos, el bit tarda 100 nanosegundos. Y entonces, a ver, si a 10 megabits por segundo, un bit tarda 100 nanosegundos. Ahora, si yo voy a 100 megabits por segundo, ¿cuánto tarda un bit? Bueno, si le puse un 0 del otro, se lo saco acá. Entonces un bit tarda 10 nanosegundos. Perfecto. Y si voy a 1000 megabits por segundo, ¿cuánto tarda un bit? Bueno, entonces, si tarda 1000, entonces el bit tarda 1 nanosegundo. ¿Vieron? Si pongo un 0 de un lado, se lo saco al otro. ¿Está bien? Entonces, quiero que piensen un cachito esto que yo les puse acá. Bien. Bueno, entonces acá tienen lo de Dix e IEEE, etc.
Y acá empezamos a ver algo de Ethernet que ustedes ya vieron en la parte de switch, en la clase pasada, en la parte de cableado estructurado. Bien. Acá donde yo les decía, aparecen nuevos estándares. 100 base T, X es UTP a 100 metros, pero a 100 megabits por segundo. Eso ya también es viejo. Aparece 1000 en base T, donde la velocidad es de 1000 megabits por segundo. Y este ahora sí es el estándar. Vos ahora ya no te compras una compu que tenga una placa de red que no se banque 1000. ¿Está bien? Acá tienen Giga Ethernet. Después hay placas de red, sobre todo en servidores o en switch empresariales que tienen placas de 10 gigabit Ethernet. ¿Está bien? Entonces fíjense que 10 gigabit significa que en un segundo yo te mando 10 gigas. No 10 megas, no 100 megas, no 1000 megas, ¿está bien? Sino 10.000 megas. Y aparece en el 2007 un estándar que se llama un estándar IEEE para 40 gigabits y hasta 100 gigabits por segundo. ¿Está bien? Si ustedes van a ver, qué sé yo, déjenme ver un switch, por ejemplo. Ustedes ahora van a tener que estar buscando Huawei, Quad, giga. Déjenme ver. Esperen que. Fíjense, por ejemplo, acá voy a tener algunos switch. El 5720 ya está medio viejito. Pero, fíjense, si ustedes ven, ese switch tiene 24 puertos a 1 giga y tiene 4 puertos más a 10 giga. ¿Está bien? Como para si yo pudiera conectar, supónganse, 24 estaciones de trabajo, todas a 1 giga, y los servidores los conecto a 10 gigas, por ejemplo. Lo cual está bien, porque imagínense si yo conecto 24 usuarios a 1 giga y el servidor también a 1 giga. Sería un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si todos los usuarios quieren conectarse al servidor, el servidor tiene la misma interfaz que todos los usuarios. Entonces bajaría la velocidad de todo el mundo. Déjenme ver. A ver si encuentro otro. Vamos a ver un Cisco, 40 gigabits por segundo. Algunas. Sí, 40 gigabits por segundo. Déjenme ver. Acá está. Q, 40 giga base. ¿Ven? Fíjense, 40 giga base. Y se llaman Q. La Q esa es de 40, de 4 de 10 sería. ¿Ven? Quad small, el quad S es de 40 y ahí utilizan esos, ahora ya normalmente no se utiliza cobre, acá ya para 40 gigas seguro se utiliza fibra óptica y tenés que conectar estos modulitos. La diferencia de estos modulitos es si van a usar fibra monomodo o multimodo y fíjense, 850 nanómetros, fibra multimodo, acá está. Y acá tengo 1310 nanómetros, fibra SM significa single mode o monomodo. Entonces, fíjense, en algunos tengo 40 gigas para fibra monomodo, multimodo y 40 gigas para fibras monomodo. Y la diferencia entre un modo y otro es la longitud que puedo tener en la fibra. ¿Está bien? Entonces, cerrando la clase de hoy. Fíjense que Ethernet, pese a que arrancó en el 78, en el 2021 seguimos hablando de Ethernet y se va a seguir hablando por mucho tiempo.
Es más, todos los otros protocolos de LAN que había se murieron. No existen más. El único que quedó es Ethernet. Y todos los otros protocolos van hacia Ethernet. Como queda como el único protocolo para redes locales. ¿Es el único? No, pero es el único que se usa. ¿Tiene sentido usar otro? Depende. Hay algún protocolo tipo Fiber Channel para cuando vos tenés alguna conexión de alta velocidad de almacenamiento, pero son casos medio específicos, ¿está bien? O casos muy chiquitos. La mayoría de los protocolos ahora de redes locales son Ethernet, ¿está bien? Por eso tiene mucho sentido que nosotros lo veamos, que ustedes lo conozcan, que ustedes se lleven bien conocido Ethernet, cómo hacerlo funcionar, cómo debuguearlo, cómo saber si hay algún problema. El debug de redes se llama troubleshooting. Es cuando decís no anda. ¿Por qué? Bueno, empecemos a ver. ¿Está bien? Bien. Esta fue entonces la presentación. Ustedes van a hacer ahora una práctica de Ethernet. Y nosotros vamos a seguir trabajando con Ethernet bastante. En redes 1 y en redes 2. Tiene mucho sentido que ustedes lo conozcan porque es el gran protocolo, junto con Wi-Fi, que es una variación física de Ethernet. ¿Está bien? Pero bueno. Bueno, gente, hoy me estiré un poquito más. El martes que viene, entonces, no tienen redes, ni teoría ni práctica. Feliz Día del Estudiante. Nada más Gracias, por hoy. profe. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, Javi. Ahora sí voy a poder dormir hasta un rato largo el martes. Pero, ¿qué? ¿Vos jugás mucho? ¿Te quedás muy tarde jugando? No. Es que Mira. no, pero tengo el sueño pesado, ¿viste? El otro día una alumna me dice, me puse con una serie a verla. ¿Vieron Clickbait, la serie? La tengo en la lista. Tengo que Bueno. terminar un par que salieron hace poco para ver la primera. Está interesante ahora sobre redes sociales, sobre vida digital, etcétera. Es un policial. Me dice, me puse a ver Clickbait, arranqué a las 12 de la noche, terminé a las 8 de la mañana. Y ahí se fue a dormir. Entonces, claro, cuando tuvo clase conmigo a las 10, me dice, nada, digo, nada, no entendía nada de nada. Bueno, gente. Profe, Diga, una pregunta chiquita antes de que cortemos. sí. Era sobre cuando estaba explicando en Ethernet el tipo, yo lo estaba pasando acá a papel y puse tipo, cada trama debe tener un mínimo con el objetivo de detectar colisiones y puse, bueno, al aumentar el tamaño de la trama, en caso de que ésta sea más corta que ese mínimo, puse, hará que el emisor siga transmitiendo cuando se detecta la colisión. Entonces, a ver, espera que vuelva un cachito. Al aumentar el tamaño de la trama, perfecto, para llegar al mínimo, aumentar significa que vos la vas a tener que rellenar. Y si después vas a mirar en la transparencia, y fíjate, dice pad o relleno. Al aumentar ese tamaño de trama para llegar al mínimo, ¿está bien? Y fijarlo en 64 bytes, vos te aseguras de que el emisor sigue transmitiendo cuando la colisión se produce, ¿está bien? Y le llega a él la colisión, ¿está bien? Entonces, por eso es el tamaño de trama mínimo, porque vos tenés que asegurarte que yo transmito, la transmisión llega al destinatario, por eso tengo también un segmento máximo. El cable no puede tener más de tal tamaño, ¿está bien? De tal tamaño. Y entonces, cuando hay colisión en el otro lado, viene la respuesta hacia mí y yo sigo transmitiendo. ¿Está bien? Buenísimo, buenísimo. Ahí lo entendí. Bien. Habiendo dicho esto, ustedes eso lo tienen que entender. Es conceptual. ¿Por qué les digo? Porque en 40 gigabits por segundo eso ya no corre más. Hubo otros cambios en la tecnología para decir, no puedo poner un tamaño, ¿qué es? Pues el tamaño de segmento
La trama no la puedo cambiar, entonces ¿qué hago? ¿Que el segmento tenga 10 metros? Entonces hubo otros cambios en la tecnología para evitar ese tema de colisiones, cambiaron un montón de cosas, ¿está bien? Aparte como que perdés tiempo, porque estás haciendo un relleno, usás de más el Los canal. rellenos igual van a existir, y también los tamaños, eso mucho no cambió, pero sí cambió, suponete decir, bueno, la fibra óptica te transmito por una frecuencia y te recibo por otra, etcétera. Pero estamos hablando de 40 gigabits. ¿Dónde queda esto presente? En Wi-Fi. Wi-Fi queda así. ¿Está bien? Y me interesa que lo entiendan porque van a ver por qué en mi access point no puedo poner más de 20 usuarios. ¿Por qué no anda? ¿Por qué se cae todo? Porque en la universidad tengo un access point más o menos por aula o por grupo, pero son access point empresariales que valen 27.000 pesos cada uno. ¿Por qué? Y porque son equipitos preparados para poder enviar y transmitir a varios clientes a la vez, pero por eso tiene como 8 o 10 antenas adentro. ¿Está bien? De manera que yo te estoy transmitiendo a vos y a vos también, entonces puedo atender a 40 clientes por access point. El que te lo vende te va a decir 200. No, eso no. Pero ¿por qué entonces tengo esos platitos en el techo que son carísimos y el encore de mi casa, el router Wi-Fi? Y porque eso a lo sumo tendré, qué sé yo, 4 celulares más 4 tablets, 10, 12 dispositivos a la vez usándolo. ¿Está bien? Por eso me interesa el concepto que ustedes lo entiendan. No lo vamos a ver tanto en la fibra como en el cable, ni en el cable como en la parte de Wi-Fi, aplicado esto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Listo, gente? Ahora Nos sí, vemos, parece profe. que sí. Bueno, profe, nos vemos. Muchas gracias. Ah,